Bien, pongamos esto a grabar, echemos un traguito al café y hablemos de vivir sin Google, cómo empezar. Muy buenas amigos, soy Eloy Gómez y aquí estamos en un nuevo vídeo. Chicos, en el día de hoy vamos a hablar de ¿se puede vivir sin Google? Y la respuesta es depende. Primero, depende de una cosa muy importante, que te quieras adaptar, que quieras, no digo complicarte la vida, pero que quieras aprender cosas nuevas, a cómo actualizar aplicaciones, a cómo instalar ciertas aplicaciones. Y lo segundo, depende también de si todo tu entorno de trabajo está vinculado con Google y hay aplicaciones que sí o sí requieren de un teléfono certificado de Google y requieras de algunas aplicaciones que igual, repito, igual no funcionan sin dichos servicios en el dispositivo. Si eres una persona que te puedes adaptar o que te apetece aprender cosas nuevas, este vídeo te va a interesar. Si realmente no te apetece vivir sin Google, te apetece seguir, seguir atado a todo el entorno de Google, totalmente respetable, pues a lo mejor este vídeo no te va ni te viene. Pero en este caso yo voy a contar mi experiencia 2 años después. Grabé ese vídeo hace casi 2 años, ese que veis ahí, casi hace 2 años. Y hoy lo vamos a actualizar, ya que ha cambiado todo mucho. En aquel entonces había muchas aplicaciones que no funcionaban. Ahora ya tenemos cosas nuevas. Tenemos incluso aplicaciones que se han adaptado a funcionar sin los servicios de Google. Y chicos, lo primero que os quiero enseñar es las aplicaciones que yo tengo de Google funcionando en mi dispositivo Huawei Mate 50 Pro. Aquí lo tenéis. Y aquí las tenéis. A ver si quiere enfocar. A ver. Ahí está. YouTube Studio y Gbox, que ahora hablaremos de ella. Chicos, esta es la aplicación, las aplicaciones que necesitan los servicios de Google que yo necesito. El resto de mis aplicaciones están instaladas y funcionando sin servicios de Google. Ya veis que no son pocas las aplicaciones que tengo, pues todas están funcionando sin servicios de Google. Os voy a contar cómo he hecho yo, cómo me adapto yo, y así podemos enseñar a mucha gente a vivir sin Google si quiere. Sin Google parcialmente, porque al final todos vivimos con Google, porque todos tenemos una cuenta Gmail, todos buscamos en Google y demás. Me refiero a vivir sin los servicios en un dispositivo. Y como ya he dicho, esto depende de muchas variables. Así que vamos con ello. Bien, lo primero, enseñaros el dispositivo P50 Pocket, por si me lo veis en la mano. Lo he formateado para este vídeo, lo he dejado limpio para este vídeo. Os lo pongo por aquí en pantalla y como vais a ver, yo no tengo nada instalado. De hecho, tengo actualizaciones en App Gallery. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo primero, cuando tú te compras un teléfono Huawei que viene sin los servicios de Google, lo primero que vas a buscar son redes sociales. Las redes sociales las vamos a encontrar directamente en App Gallery. Las vamos a encontrar sin ningún problema. O sea, si nosotros nos vamos a Gallery y escribimos WhatsApp, que ya lo he buscado antes para ver qué salía, para probar que seguía saliendo. Como veis, ahí tenemos WhatsApp. Si le damos a obtener, según le damos a obtener, nos va a abrir la página oficial de WhatsApp y listo. No la voy a descargar porque os voy a enseñar otra manera de poder tener este tipo de aplicaciones actualizadas si no están en App Gallery como tal. Y como veis salen. Si escribimos, vamos a abrir otra vez App Gallery. Si escribimos Facebook, también nos sale para obtener el enlace de descarga. O sea, le vamos a dar a obtener. Le vamos a dar a aceptar y aquí nos sale para descargarnos la última versión de Facebook. Como veis, ya directamente en App Gallery tenemos las aplicaciones de redes sociales. Instagram, lo mismo, no me voy a poner a buscarlas todas, pero que sepáis que os van a salir casi de manera oficial en App Gallery las redes sociales. Y todas ellas funcionan sin depender de ningún servicio de Google. Así que esto es una de las cosas que os quería enseñar. Pero si no te quieres complicar la vida, te gustaría tener una store donde tener las aplicaciones para descargarlas, encontrar todo mucho más fácil, yo lo que hago siempre, lo primerísimo, antes de hacer nada en el teléfono, es instalarme Aurora OS, que es como una Play Store alternativa donde vamos a encontrar nuestras aplicaciones. Yo os voy a dejar todos los links en la descripción para que no tengáis pérdida, pero si me seguís lo vais a hacer exactamente igual. Esto digamos que es como configurarte tu Huawei desde cero. O sea, chicos, de esta manera ya veréis que lo vais a tener prácticamente todo. Ahora bien,
¿Cómo se descarga esto de Aurora Store? Si tenéis el teléfono como lo tengo... Uy, que se me cae. Si tenéis el teléfono como lo tengo yo ahora mismo, limpio, le dais a navegador y aquí lo que digo, vamos a navegador, si os sale esto lo configuráis como predeterminado, ya está, y nos vamos a Google. Esto os va a salir nada más empezar. ¿Veis cómo hay que ir a Google al final? Al final dependemos de Google. Aquí escribimos Aurora OSS y nos saldrá esto. Le pinchamos, si os sale como a mí las cookies, aceptáis o no, esto ya depende de vosotros. Si no aceptáis va a seguir saliendo igual. Es para que nos recopilen información, pero bueno, esto daría para un vídeo. A nosotros lo que nos interesa es Aurora OSS, así que si veis la página web es esta de aquí arriba. Si entramos en ella actualmente la tienen caída, si no os sale la página web como ahora mismo les pasa, que no les sale la página web, nos vamos aquí a donde dice GitLab. Yo como os digo dejaré el link en la descripción, Nos vamos a GitLab, que GitLab es el repositorio donde tienen subido el código fuente de la aplicación. Y aquí sería simplemente descargarnos la última versión. Bajamos. Y como veis, aquí están las descargas. A nosotros lo que nos interesa es bajarnos la última versión. Le damos a donde dice Releases o Release. Y aquí nos bajamos la 4.1.1. Yo os dejo el link directo, para que lo descarguéis. Y lo descargamos, le damos a descargar y esperamos a que se descargue. Lógicamente, cuando se nos descarga, como veis, automáticamente nos va a decir que la instalemos. Nosotros lo que hacemos es instalarla. Le damos a instalar y una vez instalada le damos a abrir. Aquí nos va a explicar quiénes son, todo el tema de bienvenida y demás. Nos va a pedir que aceptemos los términos, los aceptamos, le damos a siguiente. Aquí sí que es algo que os voy a explicar. Tenéis que dejar sesión installer. ¿Por qué? Porque sesión installer es para que la instalación sea como si fuera una aplicación que te descargas y la instalas. El resto de cosas, sintiéndolo mucho, no funcionan, ¿vale? No funcionan, ya que no tenemos el dispositivo ruteado, así que no funcionan. Le damos a siguiente, aquí elegimos la versión que nos gusta tener. A mí me gusta tenerlo en modo oscuro. Le damos a siguiente, siguiente, y aquí nos pide una serie de permisos. Se los damos, le decimos que sí queremos que active los permisos de los archivos y el permiso de instalar aplicaciones. Listo, ya tendríamos configurado Aurora Store. Le damos a siguiente, esto a veces suele pasar, le damos atrás, finalizar y listo. Y ahora llega el punto clave. Yo aquí normalmente me conecto como anónimo, pero porque yo no tengo casi aplicaciones compradas en la Play Store, las tengo compradas por licencia o de terceros, o sea, de terceros me refiero, en aplicaciones oficiales o en páginas oficiales. Y no tengo muchas aplicaciones compradas, siempre he usado aplicaciones de código libre y demás. Si alguien se quiere loguear con su cuenta de Gmail, lo puede hacer. Si no, le da anónimo o anónimo inseguro. Yo os recomiendo que si vais a usar anónimo, sea la anónimo del medio. Y la de iniciar sesión con Google se puede. Os lo voy a enseñar. Ah, bueno, antes de nada. Antes de iniciar sesión, os tenéis que venir aquí, ajustes, gestor de simulación, a los 3 puntitos, y cambiar el dispositivo. No os conectéis con el de Huawei porque no os va a dejar. Aquí podéis elegir el que quisierais. Mirad, vamos a elegir un Mate 20. Volvemos para atrás, cerramos la aplicación de segundo plano para que nos coja la simulación y le voy a dar como Google. Yo me voy a conectar con mi cuenta para enseñaros que se conecta con la cuenta, ¿vale? Vale, chicos, como veis, se ha conectado con mi cuenta. Esto lo habré puesto un poco a cámara rápida, he tapado mis credenciales para que no se vean. Pero ya estamos conectados con la cuenta que le hemos puesto, con mi cuenta de Play Store. Así que con vuestra cuenta de Google os podéis conectar. Yo esto no lo recomiendo porque esto es simplemente para tener las aplicaciones de Google, para tenerlas actualizadas y demás. Y algo muy interesante, como veis a la parte de abajo pone actualizar. Le damos a actualizar y no tenemos ahora mismo aplicaciones. Y desde aquí, que era lo que os quería contar, desde aquí también nos podemos bajar WhatsApp. Mirad, nos vamos a bajar WhatsApp, que yo, sinceramente, teniendo el App Gallery y aquí, pues me lo bajaría de App Gallery, pero bueno, aquí lo tenéis todo. Nos bajamos WhatsApp y lo instalamos, así que ya está. Ya tendríamos WhatsApp instalado y sería empezar a configurarlo. Así que esto es una de las maneras de tener algunas aplicaciones que no encontramos ni en App Gallery ni y al no tener Play Store, pues las necesitamos, pues aquí las tenéis. Lo que pasa que al no tener los servicios de Google,
algunas no os van a funcionar. Os las vais a descargar de manera normal, se van a instalar y al abrirla os va a dar un error de servicios de Google. Si os pasa esto, hay una pequeña alternativa. Bueno, hay dos realmente, que son las más interesantes para mí, las que yo recomiendo, que son Gbox y Gspace. Gspace lleva más tiempo en la App Gallery. Si os venís aquí y escribís Gspace, mirad, se trata de una aplicación que lo que crea es una especie de entorno virtual, que no es un entorno virtual, no me voy a profundizar, ya lo explicaré si queréis, puedo hacer un vídeo de cómo funcionan estas dos aplicaciones. Es una especie de entorno virtual para tener los servicios de Google. Se llama Gspace y la otra se llama Gbox. Gbox hay dos maneras de tenerla. Una de ellas es a través de su página web, que es Gbox Lab, mirad. Vamos a escribir aquí Gbox Lab. Le damos, nos sale ahí la primera que nos sale en el buscador, Gbox Lab. Y aquí podemos encontrar la aplicación. Le daríamos a descargar y listo. Se nos descarga y ahora cuando se nos descargue la instalamos. Y otra manera de conseguirla desde la App Gallery es la siguiente. Ahora os lo enseño. Se nos ha descargado ya. Se nos está descargando, ¿vale? Bueno, ahora cuando se termine de descargar... Bueno, lo voy a cancelar porque os voy a enseñar a cómo tenerlo desde la App Gallery. Yo os dejaré... Vale, lo paro un momento. Yo os dejaré de todas maneras los links, como digo, en la descripción. Nos vamos a App Gallery y en App Gallery le damos a Yo. Y aquí nos vamos a Ajustes. Y aquí cambiamos en país o región. Vamos a poner México. Vamos a poner México. Si sois de México, pues esto de paso no lo tendréis que hacer. Esto suele tardar un poco porque ahora compruebo a ver cuántas veces hemos cambiado de región. Igual a mí no me deja. Ah, pues sí me va a dejar. Vale. Porque he cambiado muchas veces en los últimos días de región probando cosas. ¿Cómo que no hay resultados de México? ¿Qué dice esto? Aquí, México. Ah, que es... Claro, si no pongo el acento, pues no sale. Así que elegimos México. Y a la hora de elegir México nos va a pedir cambiar la contraseña. Nosotros se la cambiamos. O sea, no cambiar la contraseña, perdón. Nos va a pedir poner la contraseña. No sé qué estoy diciendo. Poner la contraseña. Vale, ya hemos cambiado la región de nuestra store. Ahora lo que podemos hacer es buscar Gbox. Ya veréis. Vamos a esperar a que cargue. Ahora está cargando los servidores de México. Y aquí buscamos Gbox. Y la tenéis ahí. Así que le vamos a dar a instalar para que la instale desde la App Gallery. ¿Esto qué diferencias tiene con respecto a bajárselo de la web? Ninguna. Es la misma versión, es todo lo mismo. Lo único que, bueno, pues lo tienes así instalado en la Gallery. Y ahora ya podríamos volver a nuestro país de origen, sea México, España, el que sea. Si es México, pues lo dejáis en México. Pero si eres de España, pues vuelves a poner España y ya vuelves a tener todas las aplicaciones. De tu país, que al final es lo que hay, porque tú, si quieres alguna aplicación de banco, hay que decir que ya en España están todas, en México las están empezando a implementar, en muchos países las están empezando a implementar, esto ya lo he explicado muchas veces, lleva cierto tiempo, pero bueno, ya tendríamos instaladas las dos aplicaciones. Voy a volver a poner España, darme un segundo, para que veáis que funciona todo. Vamos a poner aquí otra vez España. Esto si lo hacen muchas veces os advierto que os capan, Os lo limitan luego con el paso del tiempo. Os lo limitan. Aquí como siempre pide la contraseña. La ponemos. Ok. Esperamos y listo, ¿vale? Ya tenemos la región cambiada a España. Así que ya estoy otra vez de vuelta en la store de mi país. Ahora ya no voy a seguir con esto. Como veis, os he explicado varias opciones para tener las aplicaciones de Google. Una, la propia App Gallery. Otra, Aurora Store, que para mí es mucho más rápido que a lo mejor App Gallery. Y luego tenemos, para tener aplicaciones de Google, como tengo en el Mate 50, como os he dicho, como yo, que tengo YouTube y YouTube Studio por el canal, pues tenemos o Gspace o Gbox. Yo, si tengo que recomendar alguna de las dos, os recomiendo Gbox. Me gusta bastante más el rendimiento. Lo que pasa es que Gbox lleva menos tiempo en el mercado y hay algunas aplicaciones que no van a funcionar. Ahora, como vais a ver, vamos a cargar
Vamos a cargar GSpace para que veáis. Me voy a conectar y os voy a enseñar que funciona la Play Store. ¿Vale? Nos pide ciertos permisos. Le damos a permitir aplicaciones. Y listo. Los permisos no están. Ahora habilitamos todos los permisos que nos pide. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y como veis aquí habríamos entrado en la aplicación y aquí vemos YouTube, WhatsApp y demás. Para instalarlo, pues lo dejas pulsado y le das a potenciar. Y ya te pide conectar. Me voy a conectar a los servidores para que veáis que todo funciona. Lo voy a hacer tal cual como lo haría cualquiera cuando se compra su dispositivo. Sé que este vídeo se va a hacer largo, pero creo que es interesante porque es cómo empezar con un Huawei y de alguien que lleva 2 años en Google, que soy yo, ¿vale? Me voy a volver a conectar con la misma cuenta con la que me he conectado antes, para que veáis que conecta. Me voy a conectar, ¿vale? Vale, si no pongo la contraseña no me conecto. No voy a intentar hacer los menos cortes posibles para que veáis que todo funciona perfectamente. Nos pide copia de seguridad, le decimos que no. Y seguimos. Vale, y ahora sería pues instalar YouTube. Como vais a ver, si sale un error, suele ser habitual, a veces da error. Esperando, y ahora sí. Se conecta. En la primera vez suele dar un pequeño error porque se tienen que activar algunos permisos y ya está. Ya tendríamos YouTube instalado en GSpace. Ya nos sale sin el fueguito. ¿Qué le pasa a GSpace? GSpace, un servidor en la otra cuenta sí que la tiene de pago, aquí no. Si alguien la quiere comprar, pues vale 15,99 €. Es una licencia permanente y se vincula a tu cuenta de Huawei de la App Gallery, ¿vale? Pero bueno, ya tendríamos YouTube instalado. Lo voy a abrir para que veáis que se abre. Vamos a esperar. Y lo malo es esto, que si cogéis la versión sin YouTube, o sea, sin pagar, pues tiene anuncios al arrancar, ¿vale? Listo. Así se podrían tener las aplicaciones de Google funcionando en un teléfono Huawei. Y la otra versión es a través de Gbox. Gbox prácticamente es exactamente igual que GSpace. De hecho, vamos a habilitarle los mismos permisos. Permitir durante el uso. Le habilitamos los permisos que nos pide. Y ya está. Ahora se esperará a que cargue. Y cuando cargue, como veis, nos salen más o menos algunas aplicaciones que nos recomienda. ¿Cómo se entra aquí en la Play Store? Pues lo dejo pulsado y le damos a descargar. Esperamos. Esta, como veis, no tiene anuncios. Aquí me tengo que volver a conectar. Me voy a volver a conectar. Aquí nos dice que nos ha encontrado un dispositivo, o sea, nos va a encontrar un dispositivo aleatorio, ya que, como sabéis, desde un Huawei no te puedes conectar a los servicios de Google porque los tienen capados, lógicamente, por todo el tema que ya conocemos. Y listo. Vale. Nos vamos a conectar también. Me estoy conectando con la misma cuenta en todos los sitios para que veáis que no hay problemas. Vale, vale. Y voilà, se nos abrió la Play Store, la instalamos y lo mismo que lo anterior, la instalamos y a funcionar, señores. Y así tendríamos las aplicaciones de Google. Ahora bien, esto parece un coñazo, vídeo de llevo grabados casi 20 minutos. Se me está quedando el foco sin batería. Dame un segundo que le voy a poner pilas al foco y volvemos. Vale, hemos vuelto, ya le hemos puesto pilas, que no se nota, la luz. Vale, como veis, cuando he instalado YouTube en esta aplicación, nos dice que si queremos añadirlo a pantalla principal. Le damos a añadir y listo. Y ahora, si nos vamos para atrás, ya aplicaciones instaladas y recomendadas. Las recomendadas, si las queréis quitar, es dejarlas pulsadas y eliminar. Dejar una por lo menos para poder entrar en la Play Store. Chicos, en las versiones betas, que las tenéis en la web de Helap, sí que nos permite que salga el icono de la Play Store, ¿vale? Yo lo dejo ahí para que lo sepáis y lo podéis sacar fuera. Para sacar un icono fuera es dejarlo pulsado y crear acceso directo. Y ahora, como veis, nos ha creado el botón de YouTube. Le damos. Ahora lo que está haciendo es la conexión con los servicios de Gbox y se nos abre directamente. Y si nos metemos en cualquier vídeo, mira, en este de Luisito, vamos a quitarle los anuncios. Vamos a esperar.
Voy a bajar el volumen para que no haya rollos y que nadie nos diga, oye, oye, ¿vale? Y el vídeo funciona. Si lo hacemos en grande, lo podemos ampliar con todo, ¿vale? O sea, que los servicios de Google están funcionando en Gbox, igual que en Gspace. Yo personalmente recomiendo Gbox. Y ahora bien, después de haber enseñado cómo empezar con un Huawei, creo que esto es lo más básico para empezar con un Huawei, voy a resolver algunas dudas. Voy a dejar ya de grabar aquí, ¿vale? Y voy a resolver algunas dudas. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que no he hablado de los pagos mediante NFC. ¿Desde un Huawei se puede pagar con el móvil? La respuesta es sí. Lo que pasa es que se requieren algunas aplicaciones externas. Una es Curve. La aplicación Curve no me pagan ni nada. O sea, cada uno investiga, está en la App Gallery. Y la otra es, creo que era Laika Bank o algo así, que también admite el pago por NFC desde la aplicación, tanto con Curve como con Laika Bank. Chicos, las tenéis en la App Gallery. Yo así es como estoy pagando. Yo estoy usando la aplicación Curve. Como digo, no me están pagando por decir esto. Simplemente es información para que lo sepáis. Ni con Gbox, ni con Gspace, ni con otros sistemas virtuales se puede pagar, ya que el dispositivo no está certificado y no pasa el sistema de seguridad de Google para el pago con Google Pay. Que lo sepáis. Se puede pagar a través de Curve, vinculando tu tarjeta y ya está. De hecho, hasta Huawei patrocina Curve para el tema de pagos. Seguimos. Sé que lo hago al final. Intentaré poner capítulos para que veáis todo por partes, para que vayáis a la parte que más os interese. Pero dudas. ¿Qué pasa con los juegos? En Gbox algunos juegos funcionan, otros, digo en Gbox, en Gspace algunos juegos funcionan, otros no. Y en Gbox casi ningún juego actualmente está funcionando con Google Play Juegos. Son las únicas desventajas que realmente tiene con el tema de los servicios de Google. Decir que Gbox está trabajando en que funcionen los juegos, pero poco a poco, es que es una aplicación que acaba de salir. Nota aclaratoria, voy añadiendo notas según edito. Luego, en cuanto a estabilidad de aplicaciones, es mejor Gbox. A día de hoy, Gbox no tiene anuncios, eso también para muchos de vosotros puede ser bastante agradable, y el resto de aplicaciones funcionan tanto en Gbox como Gspace. En Gbox podemos incluso activar Google Fotos y que trabaje con el dispositivo. Hacer una foto y que se suba automáticamente. Gbox funciona Drive. En Gbox funcionan las notificaciones bien. Gbox es como un avance de Gspace para tener los servicios de Google de manera virtual, y vuelvo a recargar virtual porque no es un virtualizado como tal. Es, digamos, como un sandbox. Haría como digamos un vallado, y dentro de ese vallado irían las aplicaciones, ¿vale? Para que está externo al sistema. Así que, chicos, esta es la manera de cómo vivir sin Google en un Huawei. Si alguien me dice, oye, es que yo quiero usar Gmail, pero no quiero tener Gbox, ¿cómo lo hago? Lo puedes hacer desde la aplicación propia de email que trae el dispositivo, o lo puedes hacer de aplicaciones externas como Outlook. Yo, por ejemplo, tengo mis cuentas de Gmail en Outlook y las veo perfectamente porque me conecto con la cuenta de Google y ya está. Los navegadores, todo. Ya habéis visto que yo en el Mate 50, voy a desbloquearlo, esperad. En el Mate 50 lo tengo todo aquí, o sea, todo. Y como digo, desde la propia cuenta de correo puedes configurarte cuentas de Google y leer los correos. Así que no hay leer los correos, contestarlos y demás. Esto es un poco lo que yo quería contaros en el día de hoy. Un pequeño tutorial actualizado a este de cómo vivir sin Google. Creo que era muy interesante. Os voy a dejar todos los links en la descripción, tanto de Aurora OS, para que la descarguéis, para quien quiera ponérsela, de la página de Gbox, y el resto las encontráis en App Gallery. Yo os recomiendo, lo primero que voy a recomendar es que os descarguéis lo que podáis de App Gallery, seáis del país que seáis, de App Gallery, o de la aplicación de Petal Search que tiene Huawei. Desde ahí encontrar todas las aplicaciones, y luego desde ahí, si no encontráis algunas aplicaciones, o como yo, os apetece tener las aplicaciones en Aurora OS para así tener un control de las actualizaciones, porque Aurora OS lo que tiene es que tú le das al botón de actualizaciones y ahí te dice si hay actualizaciones o no de las aplicaciones. Chicos, yo creo que hasta aquí
todo queda bastante claro. Si alguien tiene dudas, que lo deje en los comentarios. Todos los martes 7 de la tarde hora de España hacemos directos. Podéis pasar si queréis a charlar o si tenéis dudas sobre este vídeo o del tema de los servicios de Google. Creo que le tenéis que dar una oportunidad a probar esto. Vais a notar que el rendimiento de la batería aumenta, porque al salir de los servicios de Google aumenta. Así que creo que sería bueno que quien quiera, antes de ponerse a aventurar a hacer el vídeo de los servicios de Google, que funcionan, quien tenga un dispositivo compatible funcionan, pues que pruebe esto, que pruebe a ver si se adapta y demás. Y a los que tenéis muchos juegos vinculados a Google, os podría dar una pequeña solución, pero que tampoco me gusta, porque es utilizar una máquina virtual que se llama VMOS, o sea, VMOS, os pondré por aquí el logo de la aplicación, el hoy del futuro, acuérdate, y ahí podríais jugar a todos los juegos en un entorno virtual. Lo que pasa que, bueno, dejadme que dude de VMOS por tema rendimiento, tema temperatura del dispositivo, puede hacer que suba la temperatura del dispositivo y algunas cosillas más que ya hemos comentado en directo. Yo es una opinión personal, no la termino de recomendar, pero también funciona, si es algo de juegos. Y para el resto de aplicaciones creo que con esta opción solventamos perfectamente todo el tema de Google en un dispositivo de Huawei. A raíz de aquí ya depende de vosotros si queréis o no seguir con Google. Yo no digo mucho más. Espero que este vídeo haya ayudado. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós. Y gracias por el apoyo.